Amigos, en Venezuela, al igual que en el resto del mundo, el movimiento estudiantil siempre ha sido importante en las luchas sociales. Todo venezolano sabe que la llamada generación del 28 estuvo conformada por un grupo de estudiantes universitarios que protagonizó un movimiento de carácter académico que se transformó en una propuesta destinada a la modificación del sistema político venezolano del expresidente Juan Vicente Gómez. Para el año 2007, los jóvenes estudiantes venezolanos salieron nuevamente a las calles en manifestaciones multitudinarias con fines pacíficos, reclamando por la libertad de expresión, derechos civiles, autonomía universitaria y en rechazo a la propuesta del hoy fallecido presidente Hugo Chávez de reformar la Constitución. Recordemos algunos de los momentos de la llamada ahora generación de 2007 que se hizo presente. Nosotros somos un movimiento totalmente democrático que discute las cosas. Ahorita ya en la asamblea discutiremos, así como discutimos con el director, a voz populi sin puertas cerradas, ¿qué vamos a hacer? Vinimos a expresar una idea clara que tiene el movimiento estudiantil venezolano, la idea de la reconciliación nacional. No vinimos aquí a jugar a ser políticos, porque somos estudiantes. Vinimos aquí a tender nuestra mano al pueblo de Venezuela. Venezuela necesita de reconciliación nacional, Venezuela necesita de una colaboración entre todas las clases sociales para que salgamos adelante y construyamos un país para todos los venezolanos. Los estudiantes estamos apostando y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para una Venezuela civilista, para una Venezuela democrática y una Venezuela llena de paz. Hoy seguimos luchando por libertad. La reelección indefinida no pasará por el movimiento estudiantil y que sin duda alguna lograremos los objetivos que el pueblo de otra forma tenga que lugar en los próximos días, en las próximas semanas, en defensa de la libertad y la democracia de los venezolanos. Somos los mismos. Somos los mismos que salimos a la calle. Y nos cayeron a perdigonazos. Nos echaron gas del bueno. Somos los mismos los que nos jugamos el pellejo en el asfalto. Por tu propiedad. Por lo tuyo. Por tu seguridad. Por tu futuro. Por el nuestro. Por el de todos. Y cuando decimos todos, queremos decir todos. Y así, como nos resteamos en la calle, nos restearemos en la Asamblea Nacional. Chicos, qué maravilla, qué maravilla. Yo estoy conmovido por esta retrospectiva histórica que acabamos de ver. Hay otro sonido, vamos a escuchar. Bueno, comentaba yo y la verdad que las imágenes son impactantes. Recordar es vivir, dicen por allí algunos. Oye, Stalin, estás igualito. Lo único que ahora tienes es una barbita. Requesens evidentemente ha cambiado mucho. Está más delgado. No podemos hacer la contrastación en este caso con nuestro otro invitado, Juan Andrés Mejía. Pero bueno, Ricardo Sánchez ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. No solamente porque ahora esté más delgado, sino por lo que era su mensaje en aquellos años del 2007 y el que es ahora. Bueno, eso también es parte interesante de la historia y es lo que queremos hoy revisar. Casualmente, Stalin González está aquí, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, y Juan Andrés Mejía, diputado electo por la MUD en Miranda, dirigente de Voluntad Popular. También tenemos invitado al alcalde de Latillo, David Smolansky. Juan Andrés, ¿tú estabas en aquel grupo? Todavía no, ¿no? Sí, era el más chamo. Sí, estuve entre ese y luego estuve con Smolansky también, que fue el año 2009. Bueno, mira, yo creo que en este país hay que rescatar en medio de las complicaciones el gran carácter positivo de que los jóvenes, los chamos, quieran ser políticos y quieran aspirar a ser las cosas más grandes dentro de la política. Porque hay que reconocer que hasta cierto tiempo los muchachos no estaban interesados, incluso prácticamente les asqueaba la política, les olía mal, miraban para otro lado y se tapaban la nariz. Yo creo que eso hay que reconocerlo, desde cualquier lugar donde se haga la política, que los jóvenes estén involucrados. Yo quisiera tocar el tema de lo que está pasando en la calle desde hace más de 70 días. ¿Qué balance tienen ustedes? Además del balance claro de lo que es la inmensa lista de muertos, bueno, los distintos problemas que ha habido en ese encuentro en la calle, ¿no? ¿Ustedes qué colocarían como logros dentro de esta lucha al sol de hoy? A ver, llegué tarde. Gracias, Stalin. Los jóvenes empezamos. Bueno, en efecto, primero que nada, Eduardo, Saúl, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, en efecto han sido 74 días hoy, duros, 74 días muy intensos, en los que yo diría
que por un lado hay un balance negativo en cuanto a lo que ha significado la represión, el dolor de muchísimas personas, no solamente quienes han perdido la vida, sino también pues de quienes han sido heridos, familiares, amigos nuestros, diputados incluso, que han sido heridos. Pero por otro lado hay un país movilizado, un país que está alzando su voz, un país que se ha reencontrado con sectores con quienes desde hace mucho tiempo no teníamos contacto, un país en donde hay cada vez un mayor consenso en cuanto a la necesidad de que haya un cambio y que ese cambio esté marcado en la Constitución actual. Un país al que se le han unido no solamente quienes están en la política, se le han unido deportistas, se le han unido artistas, se le han unido personalidades. Es decir, es cada vez una mayoría más evidente que pareciera estar decidida a seguir alzando su voz hasta lograr el objetivo, porque, y haciendo un enlace con todo este tema del 2007, yo creo que hay un elemento que lo conecta, y es que muchos de quienes hemos estado en las calles en esta nueva coyuntura hemos sido jóvenes. ¿Y por qué jóvenes? Bueno, porque los jóvenes sentimos que no tenemos alternativa. O estamos ahí dando una lucha pacífica para lograr un cambio, o nos quedamos en nuestras casas e igualmente condenamos nuestro futuro. Para un joven hoy, el trabajo no significa progreso, no podemos salir las noches porque nos matan o nos secuestran, no hay simplemente posibilidad de construir una familia en las condiciones actuales. Así que yo creo que por eso esa generación que arrancó en el 2007, que sigue en las calles y la que se le ha unido también, que venía un poco más atrás, está consciente de que nos estamos jugando literalmente el futuro de nuestro país y que ese futuro puede y va a ser distinto, pero que depende de cada uno de nosotros. Ahora, Stalin, 74 días, dice Juan Andrés, pero quedan 47 para la constituyente. Ya ha dicho el presidente y distintos voceros que la constituyente va a trocha y mocha, llueve, trueno y relampaguee. ¿Qué se le llama además, sobre todo cuando uno pregunta en la calle y habla con la gente siente como preocupación, porque no se sabe qué va a hacer la constituyente? ¿Qué se le dice hoy, sobre todo cuando se pide a la población que se mantenga en la calle, que estén activos, que hay que luchar por la democracia, que continuemos en esta lucha? Bienvenido, diputado. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que para continuar con lo que decía Juan Andrés, ¿no? Llevan 74 días llevamos en la calle, y un país que está en la calle pidiendo cambio, que sabe que su situación de vida, su situación diaria, porque al final, ¿por qué protesta la gente? La gente está protestando porque no tiene comida, porque no tiene medicina, porque ningún servicio funciona, porque no hay seguridad, y que sabe que la única forma de lograr eso es con el cambio político. ¿Por qué? Porque Maduro, en ya los 5 años que lleva, casi 5 años gobernando, ha tenido todas las oportunidades. Mira, Maduro tuvo 2 habilitantes, tiene año y medio gobernando con decreto, y la crisis se ha profundizado. O sea, evidentemente hay razones para protestar y para exigir el cambio de gobierno por la vía democrática. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Cerrar todas las vías. Cerrar la vía de las elecciones, secuestrar el voto, atrincherar el TCJ, encerrarlo en el medio de los murciélagos de la Guardia Nacional para que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y qué queda? Seguir resistiendo. Ahora, seguir resistiendo de una manera mucho más organizada, de tener una protesta con mucho más control. O sea, aquí el gobierno es evidente. Yo no digo que el gobierno ha infiltrado esas manifestaciones, ha infiltrado a algunos de los muchachos, los ha llamado a hacer el tema de la violencia. Yo digo siempre una cosa: ¿por qué si la guardia aparece de las 8 de la mañana para tomar los sitios de concentración, por qué no aparece para parar la quema de la DEN o para parar la quema de un autobús? O sea, ¿quién está detrás de eso? Ese no es el movimiento que nosotros liderizamos, no es el movimiento que el país quiere. Y si hacemos el símil del 2007, mira, en el 2007 no pasó nada de eso. Y ese proceso terminó en una elección que le dijo que no a la reforma. Y ahí, haciendo una comparación, ¿por qué? Y con el tema de la constituyente fraudulenta, ¿por qué Chávez escogió, teniendo en ese momento, acaba de ganar las presidenciales, estaba solo en la asamblea, tenía control de todo el TCJ y de todo el CNE, ¿por qué escogió la vía de la reforma? Porque es la que decía la Constitución. Porque tienes que preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no. Entonces, señores, te quieren saltar el pequeño detalle de preguntarle a los venezolanos si estamos de acuerdo o no en reformar la Constitución o cambiarla. Y hoy en Venezuela no hay una crisis de poderes, porque es lo que intenta hacer el gobierno. Aquí no hay una crisis de poderes, aquí hay unos señores que están instalados en el gobierno que se olvidaron de la gente. O sea, aquí hay una asamblea que ha venido trabajando y ha dado respuesta. Vemos que hay instituciones que se van abriendo, que se van desmarcando de la actitud del gobierno, el caso de la fiscal, algunos general, y vendrá más gente que lo hará. Yo creo que una de las cosas que hemos logrado
porque ha costado mucho. Más de 60 personas fallecidas es un costo muy alto, pues cualquiera, son 60 personas, más de 60 familias, o sea, son amigos, son familiares que se han perdido, pero que además un país que recobró la esperanza de que se puede cambiar, que el éxodo que había de jóvenes se ha parado un momento porque creen que en esta lucha, y están luchando todos los días porque creen en este país, creemos todos en este país que aquí debe estar nuestro futuro. Un país que además reconoce a su dirigencia, la dirigencia que ha estado al frente con ella, que ha recobrado el interés en la política. Hace 70 días, ¿quién decía que esto iba a lograr así? Estábamos pasando días muy difíciles dentro de la unidad, dentro de la dirigencia. Creo que estamos muy cerca de conseguir los objetivos que queremos, que es que el país cambie más cerca de lo que queremos. Ojo, no es tan fácil, esto no es un día para otro, pero tenemos que seguir en la resistencia en términos de que la lucha tiene que ser más fuerte en términos de contenido y de presencia, no fuerte en otro sentido, y que hay que seguir presionando por todas las vías que nos da la Constitución de que el cambio político es posible en Venezuela. Y este cambio, le pregunto a Juan Andrés Mejía, ¿qué implicaría? ¿Implica que se retire la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se sigue pensando en estas elecciones generales? ¿Cómo vislumbran todo ese proceso en el cual está tomando parte el pueblo venezolano? Sí. Mira, para nosotros el cambio está directamente asociado hoy al cambio de gobierno, es decir, al cambio de la presidencia de Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque desde el año 2015, cuando se ganó la Asamblea, hemos hecho esfuerzos evidentes para que haya una rectificación del rumbo, para que aquí se enderecen las cosas, para que aquí hayan alimentos, para que se abra un canal humanitario. Y las oportunidades estuvieron sobre la mesa y lamentablemente fueron una y otra vez desechadas. Y finalmente yo diría que el pico de eso, de ese desprecio hacia una postura democrática, amplia de la Mesa de la Unidad, fue ese proceso de diálogo el año pasado que no produjo ningún resultado, pero que al menos quedó muy claro que quienes incumplieron con los compromisos son quienes están en Miraflores. Así lo ha dicho el Vaticano el día de hoy y así lo ha entendido la población. Ahora, en este momento ya el simple retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, propuesta fraudulenta, no es suficiente para nosotros. No solamente no es suficiente porque no se solucionan los problemas, sino porque quedamos en una situación mucho peor de la que estábamos en enero. Hay más presos políticos, hay personas que han perdido la vida, hay personas que han sido heridas, y bueno, y no se solucionan los problemas de los venezolanos. La falta de alimentos, la falta de medicamentos y la inseguridad. Así que en el marco de la Constitución nosotros podemos lograr que este año hayan elecciones generales. Hay distintos mecanismos, cualquiera de ellos son viables. Mira, desde la enmienda hasta una constituyente real, donde los venezolanos de verdad decidan qué quieren para su futuro, cualquiera de estos mecanismos es suficiente para que nosotros podamos enderezar el rumbo de nuestro país. Ahora, pareciera que el empeño de Nicolás Maduro en este caso de aferrarse al poder y de utilizar la fuerza para lograrlo, bueno, es mayor que cualquier otra cosa y eso le está imponiendo un sufrimiento al país mucho más de lo que debería tener. Fíjate lo que pasó ayer en el Estado Vargas, que no puedo dejar de mencionarlo. En el Estado Vargas ayer hubo una protesta intensa, no solamente por el problema político, fue por la falta de alimentos. ¿Y qué hacen las fuerzas de seguridad del Estado que están ahí para proteger al pueblo? Bueno, comenzó una ola de represión que bueno, arrojó una persona fallecida. Ya el Ministerio Público determinará cuáles fueron exactamente los hechos, pero sin duda alguna que ocurrió en ese contexto. Ayer, por ejemplo, en la avenida Baral, habían vecinos de toda Caracas ahí protestando, alzando su voz, y llegaron un grupo de personas, bueno, no identificadas, pero evidentemente asociadas al Ejecutivo, bueno, y agredieron no solamente a ciudadanos, sino a periodistas con la mirada cómplice de los cuerpos de seguridad del Estado que estaban ahí. Así que a estas alturas del partido yo creo que la posición de la unidad es muy clara, es muy firme, siempre en el marco de la Constitución, y es que tiene que producirse un cambio profundo, un cambio total en el rumbo que lleva nuestro país. No es un cambio, y con esto no me quiero extender, pero no es un cambio de quién encabeza el Ejecutivo únicamente. O sea, no se trata de quitar un nombre para poner otro, ¿no? Nuestra lucha, sobre todo nosotros que venimos del 2007, no es por un puesto. Estamos aquí realmente porque queremos cambiar este país. Y cambiar este país significa cuando salgas a la calle no te maten, que cuando vayas al automercado te alcance la plata y hayan alimentos, que cuando vayas al hospital hayan medicamentos y utensilios para curarte. Y eso no es una utopía. Ahí está. Muchos países de la región han puesto a la disposición la posibilidad de resolver por lo menos el tema médico en el corto plazo. El tema médico se puede resolver en el corto plazo. Y yo, la verdad que me cuesta entender las razones por las cuales este gobierno se niega a permitir que eso ocurra. Lo único argumento que he escuchado, y es absurdo, pero es el único que he escuchado, es que el declarar una situación de emergencia o de ¿cómo se dice?, de crisis humanitaria, bueno, implicaría entonces a nivel internacional que se abra la compuerta para una invasión extranjera. Mira, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, esto no se soluciona con una invasión extranjera, ni la queremos, ni la promovemos, ni va a ocurrir.
Esto se soluciona tomando las decisiones que hay que tomar, pero no podemos seguir escudándonos y culpando a otros de los problemas que tenemos, porque como bien decía Stalin, este presidente tiene ya casi más de 3 años en el poder y ha tenido todos los decretos, todas las posibilidades de hacer los cambios que hay que hacer y no ha querido hacerlo. Así que, bueno, como cualquier empresa, como cualquier familia, como cualquier institución, cuando quien la dirige no sirve, pues lo lógico es que el pueblo en este caso decida cambiarla y eso es lo que estamos buscando en las calles de Venezuela. Muchachos, después de 70 días de protestas, en cuyos primeros días y hasta hoy el planteamiento ha sido reconocimiento a la Asamblea Nacional, elecciones integrales, reconocimiento de crisis humanitaria, elecciones integrales, es decir, gobernadores y alcaldes y presidenciales, y el tema de los presos políticos, bueno, ahora se agrega este tema de debate, la constituyente. Es punto de debate a lo interno hoy y a lo externo dentro de la MUD, por ejemplo, si se va o no se va con candidaturas a competir en las elecciones de gobernadores que están a la vuelta de la esquina. En tiempos políticos, diciembre está aquí, a la vuelta de la esquina. Si se va o no a las de alcaldes y qué hay que hacer ante la propuesta de la constituyente. Es decir, varía entonces la estrategia, entran en agenda estas cosas, cómo se están dirimiendo, porque a la gente hay que decirle en algún momento, pero de una manera formal y en nombre de la MUD, ¿vamos o no vamos a las elecciones de gobernadores a ganar esos espacios? O sencillamente no vamos porque es un fraude, lo que ustedes quieran argumentar. Y luego la constituyente, que se suma también a esta situación de conflicto. ¿Cómo manejar esos dos puntos? Sí, mira, creo que la unidad ha sido clara con el tema de la constituyente. Eso es un fraude, nosotros no vamos a ser partícipe de eso, porque no se está convocando como es. El 247, el 248 son claros. La iniciativa la tiene el presidente de la República o la Asamblea Nacional. Te hago una interrupción. ¿Algún factor de la MUD está participando como aspirante a ser constituyente? Porque se dice que hay factores de oposición que están inscritos. No. La unidad, ninguno de sus partidos ha estado, además, ninguno de los partidos, la unidad fue a la reunión convocada desde el principio. En la unidad no está participando en eso y hemos sido claros de que eso es un fraude a la Constitución, eso no resuelve el problema de los venezolanos. Eso no, la Constitución dice que debe haber seguridad alimentaria. Ajá, ¿por qué no la cumple? La Constitución dice que debe tener un sistema de salud público adecuado, con acceso a todos los venezolanos. ¿Por qué no la cumple? Que los militares no deben estar en política. Todo eso lo dice la Constitución. O sea, el problema no es de la Constitución, el problema es de cumplirla. Y ha sido nuestra bandera que se cumpla la Constitución. Y además por eso, hoy, que no es un problema, lo repito, no es un tema de la oposición al gobierno, es un problema de un país. Más de 80% de los venezolanos quiere que haya cambio en Venezuela porque no está viviendo bien, porque no consigue alimentos, porque no consigue medicina, porque no vive bien. Y además, desde que Maduro anunció la constituyente, es casi que el 90% de venezolanos están en desacuerdo con ella. Porque es que incluso dentro del mismo chavismo hay contradicciones sobre eso y todas las voces disidentes han sido, ¿por qué no la convocas como dice la Constitución? Pregúntale al pueblo primero si quiere o no constituyente. Y ahí está claramente que el chavismo está fracturado en ese tema. O sea, que Maduro no ha conseguido un aliado. Vamos por lo internacional. ¿Quién se imaginaba hace 2 años que Venezuela, el pueblo venezolano iba a tener la cantidad de aliados que hoy tiene? Estamos hablando de toda la OEA. O sea, en UNASUR, en la misma CELAC, no pudo, un organismo que se creó con la anuencia de Venezuela, con la política exterior de Venezuela, y que ni siquiera en la CELAC pudo conseguir aliados para esa fulana constituyente. En Europa, nosotros fuimos al Vaticano, fuimos a la Unión Europea, fuimos al Parlamento hace 2 semanas con el presidente de la Asamblea y tampoco consiguieron un aliado. O sea, todo creo que está claro que eso es un fraude y que Maduro quiere avanzar en eso, entendiendo que decidió quedarse en el poder por la vía antidemocrática y no quiere convocar ningún tipo de elección, porque al final el que los venezolanos podamos votar directa, secreta y universalmente es burlar la Constitución, el derecho a elegir. Y con el tema de los gobernadores, eso será un tema, a eso hay tiempo. En las primeras de cambio, evidentemente que son espacios que hay que recuperar. Ahora, nosotros hemos sido claros que aquí hay unas elecciones pendientes, que son las de gobernadores, que hay unas elecciones que tocan, que son las de alcaldes, y hay unas necesarias, que son las presidenciales. Y de esas no habla el CNE. O sea, estas señoras del CNE secuestraron el referendo, secuestraron el derecho al voto y de repente ahora quieren armar una elección en 15 días. O sea, creo que son unas señoras, yo siempre digo que yo no trato de no meterme con ellas, pero son unas sinvergüenzas, de verdad, que con qué cara salen para la calle a decirle a los venezolanos que ningún proceso sirve, sino el que nada más que convoca Maduro. El gobierno tiene que estar
tienen que respetar la Constitución, tienen que entender que es un país que quiere vivir bien y que vivir bien pasa por el cambio político y que tenemos que buscar las soluciones al conflicto que nos da la misma Constitución, ¿no? Ahora, un temita que yo absolutamente de acuerdo con Stalin, la constituyente, pues hubo una reunión hace un par de semanas, Eduardo, de todos los partidos de la Unidad Democrática y se dejó muy clara la postura de no participar en ese proceso. Tan claro es que lo que le ha quedado, por lo menos a quienes apoyan al Ejecutivo, es circular una planilla falsa en la que supuestamente se inscribieron ahí algunos candidatos como Enrique Capriles, creo que está Henry Ramos, Lilian Tintori, Julio Borges, una cosa que es totalmente descabellada. Ahora, con el tema de las gobernaciones, es importante tener claro unas cosas, más allá de nuestra intención o no de participar. La gran pregunta que hay que hacernos es, ¿habrán o no elecciones de gobernadores? Bueno, esta señora, Tibisay Lucena, ya las convocó el año pasado y le prometió al país que iban a ser el primer semestre este año. Ahora dicen que serán en diciembre. ¿Qué garantías tenemos nosotros? ¿Y qué garantías tenemos, sobre todo, entendiendo que hay un paso previo que es nada más y nada menos modificar la Constitución? De esa modificación o de esa nueva redacción pudiera venir que las gobernaciones ya no existen y lo que van a haber ahora son unas comunas que se eligen mediante unas asambleas sectoriales, por ejemplo. Es decir, que nosotros no podemos contar con ese proceso electoral. Primero, porque el CNE ha perdido la credibilidad y segundo, porque no hay ninguna garantía de que la nueva Constitución que pretenden redactar va a incluir el voto directo secreto universal, la elección de autoridades, como lo hemos venido haciendo desde hace ya más de 20 años. Así que para nosotros lo que está en juego es la democracia, es la república como la conocemos, son derechos que conquistamos hace más de 70 años. El voto directo secreto universal se conquistó aquí en el año 46, con precisamente esa generación del 28. Así que nosotros estamos conscientes pues, de que esto no puede andar y bueno, y como decía Stalin, esto ha generado fracturas muy importantes al interno. La última fue nada más y nada menos que el secretario del Comité de Defensa de la Nación, el mayor general Alexis Ramírez. Eso no son cosas pequeñas, el gobierno podrá intentar minimizarlas, pero demuestra que en el fondo de esto hay unas grandes diferencias, sobre todo porque quien ellos pregonan como el padre de la revolución, Hugo Chávez, bueno, realizó un proceso similar, pero de una manera mucho más democrática, al menos, eso hay que decirlo. Hubo un referéndum en el que la gente decidió si se modificaba o no, y ahora es muy difícil explicarle a sus mismos militantes cómo es que si uno lo hizo así, el otro no lo hace. Es decir, uno es más democrático y el otro no. Bueno, eso evidentemente está causando problemas a lo interno. Ahora, para la próxima parte, hablemos de qué tan cerca, qué tan lejos está la posibilidad de ver un frente común de personas que siempre han sido alejadas por ideologías, pero hoy confluyen en que el rechazo a la constituyente debe ser mayoritario. Lo pregunto porque personas como Annalise Osorio, Héctor Navarro, muchos otros, Nick Merevan, que ha sido bastante siempre crítico y siempre ha hablado de la afinidad con el proceso chavista, hablan de que toda esta propuesta es inconstitucional, algo que también dice la MUD. Al regreso hablamos de esos acercamientos, se están hablando con ese tipo de personas que reclaman precisamente una unión para combatir esto que se ha llamado inconstitucional. Stalin González y Juan Andrés Mejías, diputados de la Asamblea Nacional, está con nosotros, ya venimos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Son